¿Qué es la salvación? Pensemos un momento en todos los seres humanos. Unos vivimos muy bien y otros viven muy mal y hasta mueren de hambre. El mundo está en crisis. ¿Qué crisis? Escuchemos. Habla un banquero, no un obispo. De Dinero la y crisis, ¿qué tenemos confianza. que hacer para salir de la crisis? En el fondo, esto es lo que se está esperando. Y no hay salida de la crisis económica y financiera si solo hablamos de esto. Y esto es lo que tengo que decir en algunos ámbitos, y esto no gusta, porque querríamos que nos solucionaran la crisis. Pero no se puede solucionar esta crisis porque no es una crisis económica y financiera. Es una crisis de ética, una crisis moral, una crisis de valores, una crisis de sentido de la existencia. Vamos a la deriva como humanidad, como sociedad, no sabemos dónde vamos, hemos ido muy rápido, pero sin saber dónde íbamos y nos hemos estrellado. Entonces, claro, resulta un poco incluso tragicómico que la gente esté preocupada por la crisis, ¿no? Porque cuando me preguntan por la crisis les digo, ¿pero de qué crisis estamos hablando? No, hombre, de la crisis económica. Ya, ¿de cuál? ¿De la que ahora nos afecta aquí hace un par de años o la que llevamos décadas que afecta a toda la humanidad y 3.000 millones de personas están en la pobreza absoluta? ¿De cuál estamos hablando? Pues claro, yo entiendo que es preocupante, ¿no? Mucha gente me dice, claro, es que cada día hay más gente que va al paro. Sí, entonces digo, pero hay 3.000 millones que les encantaría ir al paro. Y se mueren 70.000 personas de hambre cada día. ¿Por qué no hemos reaccionado antes? Entonces, además, es un tema que cuando hablas de economía, en general, a la gente no le interesa. Yo casi siempre digo, busquemos títulos imaginativos, porque si hablas de dinero, de economía, ya no digamos si hablas de banca, no viene nadie, o de banca. Banca y ética, bueno, se te ponen a reír, no va nadie, porque hemos separado la economía de la actividad cotidiana, porque la gente cree, además, que la economía es una cosa muy complicada. Y no lo es. Bueno, sí que lo es, pero sobre todo nos lo parece en la forma que se ha presentado la economía hasta ahora. Y no nos damos cuenta que economía, en el fondo, es hablar de seres humanos, de hablar de la vida, hablar de lo que... Porque no podemos dejar las decisiones de la vida cotidiana en manos de otros. Este es nuestro problema. Hemos dejado demasiadas decisiones en manos de políticos, en manos de grandes empresas, en manos de no sé quién. Tenemos una gran capacidad de decisión nosotros y no la estamos ejerciendo. El problema de la democracia, yo tengo una cierta edad y todo el mundo esperaba la democracia y tal, como la solución a los problemas. Y hay gente que me dice, no me acuerdo de quién es la frase, pero la encontré interesante, que en realidad la diferencia entre la democracia y la dictadura es que en democracia, antes de obedecer, te dejan votar una vez cada 4 años. Pero por lo demás, o sea, sí votas, pero tampoco tienes la sensación de que este voto sirva para mucho. De hecho, más del 50% de la gente ya no vota. Entonces, bueno, aparte del votar, aparte de la política, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer en este mundo? Para poder tomar decisiones hay que hacer primero una observación y no ver la economía y el dinero como una cosa aparte de lo demás, sino hacer una visión global de la situación del mundo. De hecho, hablamos desde hace 20 años de globalización, pero hemos hablado de globalización solo de globalizar un tipo de comercio, un tipo de economía, un tipo de circulación de bienes, solo un tipo, pero ahora yo creo que toca globalizar la conciencia. Tenemos que, está bien hablar de globalización, hay palabras más bonitas, pero ver el mundo como algo global, ver el mundo como un único organismo, la humanidad, la sociedad, como un organismo vivo, del cual cada uno de nosotros somos una de sus células, no es una filosofía bonita, no es un romanticismo, no es una teoría New Age, es una realidad. La Tierra es un ser vivo y nosotros somos su parte consciente. Y estamos, la diferencia entre un ser vivo, entre un organismo y un mecanismo, es que en el mecanismo el todo es la suma de las partes. En un organismo no. En un organismo cada parte está relacionada con el todo. Cada parte es el reflejo del todo. Lo que hace cada una de las células influencia en el todo. Y cada célula necesita la totalidad para existir. Y eso lo hemos perdido de vista cuando hablamos de economía. Hemos separado las convicciones, los ideales, las vivencias del proceso económico. Y repito, y así nos va. Entonces, no saldremos de esta crisis ni de muchas otras, y ahora citaré, si no hacemos esta nueva visión global. La humanidad somos un organismo global, un organismo vivo. Con el misterio de que cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, se ha individualizado la conciencia. Tenemos conciencia individual, somos seres individuales. Y esto está bien.
pero no podemos perder de vista que a la vez somos comunidad. ¿Cómo se resuelve el dilema individuo-comunidad? Este es el tema que tenemos que afrontar. ¿Cómo, sin dejar de ser un individuo libre o con capacidad de ser libre, me relaciono con los demás y me doy cuenta que necesito a los demás y los demás me necesitan? Este es el tema. ¿Hay alguien en su sano juicio que dude de que la humanidad necesita salvación? Los intentos humanos de arreglar este desaguisado son muchos. Políticos. Tras la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU. Con la ONU siguen empeorando las cosas. Los técnicos y científicos mejoran mucho la vida, de los que ya vivimos bien. Los intelectuales han logrado descubrir que la gran crisis económica de estos primeros años del siglo XXI es una crisis descomunal de valores humanos. Hay que empezar por salvar al ser humano, sacar de él lo mejor que tiene de sí mismo. Los cristianos decimos que Jesús es el Salvador del mundo, que nos salvó del pecado y de la muerte. Del pecado. Podremos pecar, pero siempre, siempre podremos sentirnos salvados porque en Jesús Dios nos perdonó ya a todos y de antemano. Si no pudiéramos hacer el mal, no tendríamos libertad, no seríamos seres humanos. De la muerte. No de la muerte biológica, menudo lío para la seguridad social, sino de la muerte definitiva, desaparecer en la nada como creen los ateos, sino que seguiremos viviendo, aunque de manera impensable, inimaginable, por eso se necesita fe, con una vida nueva, espiritual, definitiva, eterna, de la misma manera que vive ya Jesús desde el momento de su resurrección. Mientras tanto, a trabajar por construir el reino de Dios, empezando cada uno por sí mismo. Crisis de valores del ser humano, de cada uno, de ti, de mí, de todos. Los caminos de la imposición, leyes, han logrado lo que vemos. Y mejor no mirar a la historia.